Considera que x es una variable aleatoria, o sea, una forma, un modo, una manera de repartir o distribuir entre puntos de la recta real, repartir o distribuir la unidad de masa de probabilidad que todo experimento aleatorio lleva pegada a la espalda. Considera que H es un subconjunto del conjunto de los números reales. Pues bien, se dice que la variable aleatoria z es la truncada de la variable x en el conjunto H si z expresa cómo se reparte, cómo se distribuye la masa de probabilidad que la variable x tiene en el conjunto H cuando dicha masa se toma como nuevo universo referencial. Por lo demás, debe quedar muy clarito que z es una variable aleatoria corriente y moliente. En consecuencia, para ella pueden pedirnos cualquiera de las historias que hemos estudiado en este tema. Pueden pedirnos probabilidades de sucesos relacionados con z, o la media o la varianza de z, o su coeficiente de asimetría, o su coeficiente de kurtosis, o su función generatriz de momentos, o su función característica, en fin, cualquiera de las historias que hemos estudiado en este tema pueden planteártelas para la variable aleatoria z truncada de la variable x en un conjunto H. Para ilustrarte mejor, veamos un ejemplo de truncamiento. Considera esta forma o modo o manera de repartir la unidad de masa de probabilidad entre puntos de la recta real. Bueno, pues vamos a truncar esta variable en el intervalo abierto de extremos 1,3, 4,6. Fíjate, aquí tienes la distribución de probabilidad que estamos usando como ejemplo y el intervalo de extremos 1,3 y 4,6. Truncar en el abierto de extremos 1,3, 4,6 viene a considerar que esta masa de probabilidad que hay en el punto 1 se ha muerto y esta masa de probabilidad que hay en el punto 5 se ha muerto. Es decir, solo consideramos las masas de probabilidad que hay en el abierto de extremos 1,3 y 4,6. Así las cosas, la determinación de la distribución de probabilidad de la variable z truncada de x en el abierto de extremos 1,3, 4,6, la determinación, decimos, de la distribución de la variable, distribución de probabilidad de la variable z no puede ser más sencilla, puesto que z expresa cómo se reparte, cómo se distribuye la masa que la variable x tiene en el abierto de extremos 1, 3, 4, 6, la variable z expresa cómo se reparte o distribuye la masa que x tiene en nuestro intervalo abierto cuando la masa que hay en ese intervalo abierto se toma como nuevo universo referencial. Naturalmente, la variable z puede tomar los valores 2, 3 y 4. Y fíjate qué tontería. Si esta masa se ha muerto y esta también, la masa total queda reducida a 0,8 unidades de masa. Y si de la masa total 0,8 en el punto 2 hay 0,2, evidentemente en el punto 0,2 está el 25% del total de la masa de probabilidad que ha quedado después de truncar la distribución de probabilidad de la variable x en el abierto en cuestión. Análogamente, si después del truncamiento quedan 0,8 unidades de masa y de esas 0,8 unidades de masa hay 0,4
que están en el punto 3, la probabilidad de que la variable z truncada tome el valor 3 es 0,5. En el punto 3 está la mitad del total de la masa que ha quedado después del truncamiento. Análogamente, la probabilidad de que z tome el valor 4 es 0,25, porque en el punto 4, después del truncamiento, está el 25% de la masa total que nos ha quedado. En definitiva, lo del truncamiento no deja de ser una gilipollez, un caso particular de la probabilidad condicionada. Naturalmente, como hemos dicho, para la variable z pueden pedirte, por ejemplo, su varianza, diferencia entre el momento de segundo orden de z respecto al origen y el cuadrado de la media de z. Fíjate, aquí la media de z, trivialmente este número real, aquí el momento de segundo orden de z respecto al origen, trivialmente este otro número real. O pueden pedirte la función generatriz de momentos de z, o sea, la esperanza matemática de e elevado a t por z. Y suponemos que a estas alturas no hace falta explicar el origen de este número real, que viene a ser la imagen de t según la función generatriz de momentos de nuestra variable. Como ves, el truncamiento de variables es la cosa más tonta del mundo. En fin, para desengrasar un poquito, te dejamos en compañía de este señor, San Juan de la Cruz.